Hola, ¿qué tal amigos de Minuto 28? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su informativo. Bien, pues hoy vamos a tener diversos temas. Vamos a tener la participación de nuestro amigo, compañero y presidente de la Federación Internacional de Comunicadores, Felipe Delín Soto, así como la participación de Francisco Javier López y el comentario de Ana Celia Montes, entre otras cosas. Sean ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más. Bueno amigos, mi nombre es Rubén Martín y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que no solamente preocupa a México, sino considero que al mundo entero. Y para ello, hoy contamos con la presencia, cosa que les agradezco bastante, de Francisco Javier López, politólogo y asesor legislativo. Francisco, muy bien. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y Felipe Delín Soto, presidente de la Federación Internacional de Comunicadores. Felipe. Hola Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hablar acerca de la situación que se está viviendo ahorita ahí en la frontera de Rusia con Ucrania es algo que está preocupando, insisto, no solamente al continente europeo, no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero. Bueno, incluso ya se habla de los albores de una tercera guerra mundial, cosa que esperemos no suceda. Francisco, ¿qué podemos hablar en torno a esta situación? ¿Es una cosa de intereses? ¿Es una cosa de que Estados Unidos quiere intervenir en Europa? ¿Es una cosa de que Rusia dice aquí no se metan? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si nos puedes ampliar genéricamente un poquito sobre esto a manera de introducción. Sí, bueno, muchas gracias Rubén por la invitación y la pregunta. Es muy interesante este tema. Lamentablemente, bueno, pues tenemos ahorita en esta semana, el miércoles, lamentablemente hubo el anuncio de un conflicto internacional justamente entre estos dos países, Rusia y Ucrania. Y bueno, hay dos posiciones en general que pueden explicar la problemática en lo general. Es decir, por un lado, Rusia presenta sus propios argumentos de por qué, de alguna manera, está interviniendo militarmente el territorio de Ucrania. Y por el lado de Occidente, pues también dan sus argumentos de por qué no está de acuerdo en esta, le llaman invasión, ¿no? Pero revisando un poquito los antecedentes de la relación entre estos dos países, Rusia y Ucrania, trae pues ya no algunos años, sino ya incluso siglos, en la Edad Media al menos, la historia muestra que estos países de alguna manera pertenecían a lo que se le llamaba el Estado eslavo oriental de Kievan Rus, y de ahí que al menos el presidente Putin hable de alguna manera de un solo pueblo. Sin embargo, estas dos naciones de alguna manera por siglos estuvieron separadas y se generaron dos culturas, por ejemplo, y dos idiomas, ¿no? Sin embargo, Rusia con el pasar de los años se convirtió en un imperio, y en el caso de Ucrania, bueno, pues le costó mucho trabajo constituirse como un Estado. Y al menos en la época más reciente, en 1917, pues de alguna manera se independizó, pero fue poco el tiempo que duró como un país independiente, lo conquistó Rusia. Y bueno, en 1991 particularmente, estos países junto con Bielorrusia constituían lo que conocíamos hasta ese momento como la URSS, es decir, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Sin embargo, desaparece en 1991 y hay sucesos muy simbólicos, en particular para Ucrania, que de alguna manera muestran que tuvo problemas internos para seguirse manteniendo como nación.
En 2003, en Rusia comenzó a construir una presa cerca de la frontera con Ucrania, en una región que se llama Kerch, y que es muy cercano a Tulsa, una zona de Ucrania. Y Ucrania esto lo percibió como una redefinición, un intento de Rusia por redefinir fronteras. Y lo comento en puntos muy específicos, dando un poco pasos agigantados, pero evidentemente esta problemática tiene mucho de fondo y que habrá que ser muy cuidadosos con ese análisis. Pero doy estos datos para tratar de entender el por qué estas diferencias que surgen ahorita. En 2004 se llevaron a cabo elecciones en Ucrania y se presentaron dos candidatos. Uno de ellos, prorruso, Víctor Yanukovych, quien era el candidato que impulsaban los separatistas rusos. Y por su parte, Víctor Yukashenko, que era pro-occidental. Evidentemente, el candidato prorruso pierde las elecciones, gana Yukashenko y esto no le gustó a Rusia y lo que fue imponer pues, sanciones y en dos ocasiones, en 2006 y en 2009, le corta el suministro de gas a Ucrania, ¿no? Tratando de hacer presiones. Y bueno, también quedó interrumpido el tránsito comercial hacia la Unión Europea y esto obviamente hace presión. Pero en 2008 también hubo un intento por parte de un expresidente norteamericano, George Bush, de que también impulsar la integración de Ucrania a la Organización del Atlántico Norte, lo cual evidentemente no fue del agrado de Rusia. Y lo veremos un poquito más adelante por qué. Ucrania, al no ver avances efectivamente para la integración a la OTAN, porque no se, hasta el momento incluso no se ha hecho una realidad, impulsó de alguna manera un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y en este caso, lo que hace Rusia es ejercer presión a Ucrania, impidiéndole efectivamente el asunto de importaciones a Ucrania, ¿no? Luego entonces hay otros sucesos. En 2010, Yukashenko, pues, cuando gana la elección, que es, Yanukovych, el prorruso, suspende este acuerdo y eso genera protestas a nivel interno en Ucrania y él en 2014 sale de Ucrania y se va a Rusia. Ahora, en este mismo año se genera un vacío de poder y Rusia de alguna manera lo aprovecha para anexarse Crimea, una región peninsular de Ucrania. Y esto genera pues la realización de movilizaciones de las fuerzas militares en la cuenca minera de Donbass. Y en esta región de Donbass se declaran en ese año independientes dos localidades. Y Rusia de alguna manera las reconoce, Donetsk y Lugansk. Y finalmente, estos son algunos de los momentos históricos que revelan la diferencia entre esas dos naciones y que dan pie justamente a lo que ahora, lamentablemente el miércoles en la madrugada, primeras horas de Ucrania y en el caso de México, en la noche, recibimos la noticia de las primeras incursiones militares en territorio de Ucrania. Pero, ¿cuáles son las demandas que presenta Rusia como las razones por las cuales había intentado impulsar diálogos con Occidente? El que no estaban de acuerdo con la inclusión, uno de ellos, de Ucrania a la OTAN. Perfecto. Felipe, un problema que data, no hablamos de años, sino de siglos. ¿Cómo sientes tú la postura de México ante todo este
conflicto? Bueno, déjame decirte que México ayer, a través del canciller Marcelo Ebrard, ya se pronunció por un alto al fuego, un alto a la acción bélica de Rusia. Todos ya conocemos lo que dijo el presidente Vladimir Putin en cuanto a que iban a invadir el territorio, porque algunas fuerzas de Ucrania sociales están pidiendo el apoyo de Rusia, porque a veces en Occidente miramos las cosas distintas. Nos vemos por las noticias sionistas, sensacionalistas, terroristas, que alarman y que cubren de pánico a la gente. Sabemos que debe de haber respeto a la población civil, que es la más importante. Hay intereses como el litio, el uranio, que están ahí como recursos naturales importantes para la industria, pero aquí cuenta mucho y pedimos alto al cese de fuego las vidas humanas, ¿no? Porque la población civil no tiene la culpa de intereses capitalistas, que siempre ha habido. Guerras hay desde que el mundo se inició. Siempre ha habido guerras, los romanos, los griegos, la época de las cruzadas, siempre ha habido guerras, pero ahora ya, pues ya parece que ya estamos en la fase final de la pandemia, y ahora ya se dedican otra vez a las guerritas, a las posesiones, a los intereses, y de ahí no vamos a salir. Hay algunos países como Nicaragua, Cuba y Venezuela que aún no se han pronunciado pues un alto al cese, porque sabemos que Rusia los apoya en varios sentidos. ¿Un problema político o social? ¿Un problema de razones o de diferendos? Pues es muy interesante porque comentaba yo efectivamente en un inicio que de alguna manera por parte de Rusia da sus razones y Occidente también da su postura al respecto de por qué no está de acuerdo a la invasión. Sí hay diferencias de orden político, o algunas de ellas tienen que ver justamente con que Rusia se ve, observa que acciones o ejercicios, presencia militar y armamento cerca de países fronterizos, de alguna manera amenazan su seguridad nacional y su soberanía. Y luego entonces, justamente comentaba que dan una serie de puntos que fijan su posición del por qué no están de acuerdo en que haya tanta presencia. Ya habíamos dicho que efectivamente no están de acuerdo en que la OTAN, Ucrania se integre a la OTAN, y que finalmente habían propuesto en diciembre del año pasado que hubiera un fin de la actividad militar justamente de parte de la alianza, tanto en la Europa del Este efectivamente, como en la misma Ucrania, en el Cáucaso y en el Asia Central. Y que en caso de Washington y Moscú pudieran desplegar fuera de sus fronteras misiles de corto y mediano alcance, ¿no? Y entonces estos son algunos de los puntos que pone Rusia al respecto, ¿no? Aquí en este sentido, platicábamos fuera de cámaras, una posición que ocupa Ucrania, digamos que es algo parecido a México con Estados Unidos. Ambas naciones cuidan sus fronteras. ¿Cómo ves tú esta situación? Yo creo que cada país tiene en sí que cuidar sus fronteras, sus propiedades. Cada país pues se rige por sus propias leyes, por su condición política. Este problema yo lo veo político, social, económico. Es un problema que ya Paco abundó, es ya de tiempo atrás, de siglos quizás, ¿no? Pero todo es en base a la riqueza, al poder, a lo que se maneja ahí, ¿no? El petróleo, las minas, el uranio, el litio. Entonces todo eso, pues realmente es el poder económico de los países. Y obviamente están cuidando ese poder político, porque conocemos que Estados Unidos es un país que durante muchos años, no siglos, años, ha querido ser el policía del mundo, el que manda, el que invade, y ahí sí no dicen nada.
¿Y cuántos países no ha invadido Estados Unidos? Y ahí sí el mundo o el mundo controlado por ellos casi no hablan, no dicen nada. Ahora, aquí el problema es que si Estados Unidos se mete y Gran Bretaña y Francia, va a entrar China, ¿eh? China e Irán, que también son potencias, y entonces ya se va a volver ahora sí la tercera o cuarta guerra mundial, porque la tercera fue la Guerra Fría. Esta ya es la cuarta guerra mundial y es nuclear, y ahí sí sálvese quien se pueda, quien pueda, porque ahí sí ya entra ya una destrucción total, porque es Occidente, bueno, ya es países euroasiáticos contra Occidente, ¿eh? Entonces ahí sí yo creo que hay mucho peligro por los daños colaterales que puede haber. ¿El mundo está en riesgo? Sí, si no se manejan bien las cosas, sí. Sí, de hecho ahorita están justamente en esa redefinición de la distribución del poder. Es decir, que están intentando salvaguardar sus áreas de influencia en Sí. ese sentido, ¿no? Sí. Y evidentemente, bien dices Rubén, y lo comentábamos, en el caso de Ucrania es un país que tiene una posición geopolítica estratégica, ¿no? Entre otras cosas porque tiene una salida al Mar Negro, Sí. por ejemplo, ¿no? Y tiene una posición efectivamente que le preocupa y le ocupa en el caso de Rusia porque se siente amenazado que, reiteramos un poco, el que lo integren a la OTAN y que entre a la influencia del bloque occidental es, considerando que la OTAN es la Organización del Atlántico Norte, es en la parte militar, pues sería una amenaza a su seguridad en ese sentido, ¿no? ¿Qué busca también Ucrania al señalar por parte de su presidente que los dejaron solos? ¿Qué está buscando aquí? ¿En qué sentido los dejaron solos? ¿Quién los dejó solos? La- ¿El pueblo? ¿Quién? ¿Otros países? ¿Quién? Otros países, ellos se sienten abandonados por otros países, incluso por la misma OTAN. Bueno, en el caso de la OTAN, bueno, de alguna manera han tenido un nivel, digamos, de apoyo, no como lo quisiera Ucrania, porque no pertenece todavía a la OTAN. En ese sentido, pudiera sentirse solo, pero bueno, pues de alguna manera Estados Unidos y otros países le han prohibido de cierto armamento ligero, de equipo médico, pero evidentemente, bueno, sí, en ese sentido pudiéramos pensar que sí se siente solo, ¿no? Hay restricción también. Sí, hay restricciones. Ahora, aquí recordamos que un actor muy famoso en México, ucraniano, Paul Rubinsky, y otros artistas. Pero aquí lo importante es ver las negociaciones, porque muchas veces esto lo hacen ya, como dice Paco, es para definir qué países van a tener la mayor jerarquía en el mundo, ¿no? Y uno de ellos pues, es Rusia, aunque sabemos que China va que vuela para ser la potencia mundial, indiscutible, y pues así lo ha demostrado, ¿no? Y pues Estados Unidos ya se quedó rezagado. Ni con sus aliados yo creo que pueda salir adelante. Bueno, y ahorita es importante comentar que de alguna manera están imponiendo un paquete de sanciones a Rusia, ¿no? Varios países, ¿no? Pero a excepción de China, porque China tiene acuerdos de colaboración con Rusia, ¿no? Y en ese sentido se ha abstenido ahorita también, ¿no? Pero bueno, sí se propone un paquete de restricciones en el ámbito financiero, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de las importaciones tecnológicas a Rusia, por ejemplo, en el ámbito comercial, ¿no? Que esperan que eso sean medidas disuasivas para que pudieran volver a la mesa de negociaciones, ¿no? Y rescatar de alguna manera los acuerdos de Minsk de 2014, que son los que proponen justamente el alto al fuego, ¿no? Por ejemplo, y ese espíritu de negociación para alcanzar acuerdos de paz, ¿no? Así es. Es sabido que Estados Unidos, gran parte de su economía depende de la venta de armas. Aquí podemos pensar también que Estados Unidos está tratando un poco, después de la pandemia, de recuperar esa parte económica. Pudiéramos considerarlo de inicio, pero finalmente, repito, sí habría que hacer un análisis más profundo y esperar ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos para no caer en especulaciones. Aunque, por supuesto, hay posiciones muy respetables que sostienen efectivamente que parte del impulso de la economía de muchas naciones como las capitalistas, pues dependen también justamente de este asunto de la maquinaria militar, ¿no? Así es. La venta de armas sería aquí en Ucrania.
es un país donde hay que recordar que ahí está Chernobyl, la base nuclear de Chernobyl. No creo que sean las armas, es un país. Ya si se armara ya con los países aliados, ya la fuerza multinacional, internacional, entonces ya veríamos la cuestión esta de que es también por la venta. Es más que nada por la supremacía, ¿no?, de los países. Claro, claro. Bueno, lamentablemente este es un tema muy amplio, Sí. el tiempo nos gana. Que día con día va creciendo todo. Exactamente, pues va cambiando todo. Y vamos a ver los esfuerzos, perdón, los esfuerzos que también en el caso de nuestro país se están impulsando desde nuestro representante en la ONU, ¿no?, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Es muy importante y además, tomando en cuenta que México tiene una importante tradición diplomática reconocida en cuanto a sus principios de la no intervención, por ejemplo, y la autodeterminación de los pueblos, ¿no?, y la solución interna de sus controversias, ¿no? Algo muy importante, Rubén, que luego estos son cortinas de humo, bolas de humo. Hay que recordar que en México no estamos en guerra o una guerra contra el narcotráfico, contra los policías. En México llevamos más de 130,000 muertos en ese sexenio y no estamos en guerra como en Ucrania, ¿eh? Exacto. Hay que checar también los datos. Está subiendo la gasolina, el huevo, la carne, sobre texto de la guerra de Rusia-Ucrania. Además, Tema para revisar también. hay más muertos en un país pacifista Sí. que en un país en guerra, ¿verdad? Bien, no podemos concluir nada porque esto está avanzando constantemente. Pero, ¿con qué podemos cerrar, Paco? Bueno, pues efectivamente con el impulsar los esfuerzos justamente a través de los mecanismos de la diplomacia y del derecho internacional. Me parece que habrá que abrevar ahí para poder sentar a las partes y hacer que efectivamente se impulsen acuerdos que pudieran satisfacer a ambas partes. Suena ideal, pero bueno, finalmente habrá que hacer los esfuerzos. La diplomacia debe de dar frutos. Felipe. No soy adivino, pero creo que Vladimir Putin es uno de los mejores presidentes, estadistas del mundo, lo ha demostrado. Y yo creo que va a negociar con Ucrania un buen acuerdo de salida de este conflicto. Así lo esperamos. Francisco Javier López, politólogo y asesor legislativo. Muchas gracias. A sus órdenes, Rubén, muchas gracias. Yo creo que nos vamos a seguir viendo por aquí. Con para todo seguir gusto, claro que sí. comentando. Gracias a Felipe también. Felipe Lemín, A la presidente orden. de la Federación Internacional de Comunicadores. Muchas gracias. A la orden, Rubén, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigos, vamos a escuchar el comentario de Ana Celia Montes, quien en esta ocasión nos habla acerca de los pros y los contras en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, próximo a inaugurarse. Escuchemos y regresamos en unos momentos con ustedes. Gusto saludar a todos nuestros teleauditorio de Minuto 28 en este formato digital y por supuesto mi agradecimiento a Rubén por la oportunidad de estar frente a este culto micrófono. Hoy, ¿de qué hablaremos? Pues de Santa Lucía. Sí, de la santa, pero de la santa que patrocina o que da cobijo, o como lo quieran decir, al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, por cierto, una de las obras insignia de este sexenio que ya va a la mitad del presidente don Andrés Manuel López Obrador. Y bien, pues sí, parece inminente que ya va a entrar en funcionamiento, lo cual pues va a estar bien, pero cabe hacer una serie de reflexiones, ¿no? Porque si bien está bien, hay cosas que no están tan bien, que es de lo que me gustaría hablar en este momento. Entonces, bueno, para empezar, hay que ubicar en dónde está Santa Lucía. Ese nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, bueno, primero el nombre de Felipe Ángeles se refiere a uno de los revolucionarios, a uno de los generales revolucionarios que en la toma de Zacatecas definieron el triunfo de la Revolución Mexicana hace más de 100 años. Bueno, por eso también es así como la insignia, ¿no? También es así como muy significativo y simbólico. Va a estar ubicado en Pachuca. ¿Dónde está Pachuca? Bueno, no precisamente en Pachuca, pero ya rumbo a Pachuca. Y bueno, para el auditorio que nos está escuchando y nos está viendo, sobre todo de la provincia de nuestra República Mexicana y más allá de las fronteras de nuestra querida República Mexicana, ubiquemos que el estado de Hidalgo es una entidad que está cerca del Estado de México y está también cerca de la Ciudad de México, pero ni tan cerca.
En algunas partes es zona conurbada del Valle de México, pero por cuestiones sobre todo de tránsito se hace más lento, ¿no? Entonces, hay muchas personas, estudiantes, incluso personas que trabajan aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, que vienen de Pachuca, que vienen del Estado de Hidalgo y vienen de esta zona conurbada y de este rumbo donde va a estar, o bueno, ya se está ubicando este aeropuerto Felipe Ángeles. Y bueno, pues no es nuevo, ¿no? Esto lleva años, lleva decenios, que gente que viene de estos fraccionamientos que se les dice ciudades dormitorio. ¿Por qué? Porque están lejos, ¿no? O sea, gente que viene a la Ciudad de México, al Estado de México, y que deben atravesar pues parte del estado de Hidalgo y parte del estado de México para llegar a la Ciudad de México, o incluso atravesarla para ir a trabajar o estudiar, por ejemplo, del lado de Nezahualcóyotl. Implica, como lo dije hace un momento, toda una transportación, y estas ciudades dormitorio sirven para eso, pues para nomás llegar y dormir, porque después de 3 horas de ida, la jornada laboral o escolar, etcétera, y otras 3 de regreso, pues ya nada más llegan a dormir a esos fraccionamientos. Esto nos lleva a reflexionar a lo que voy. Por sugerencia y de personas, sobre todo de una persona cercana a mí, que está como que a cada rato diciendo que no va a funcionar el aeropuerto, que cómo va a ser posible, y todo eso fue lo que me dio motivo para esta disertación. Porque sí, claro, es repito, una obra insignia de la Cuarta Transformación, incluso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, junto con el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Y bueno, por una parte sí, no se puede negar que, como sea el aeropuerto Felipe Ángeles, ha promovido de alguna manera, ha motivado que haya actividad productiva. Pero ahí viene el pero, porque su construcción predominantemente ha estado en manos de las Fuerzas Armadas, hermanas de armadas, ¿no? Del ejército mexicano, lo cual está bien hasta cierto punto, porque también es parte de esa obra civil que debe hacer el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, en este servicio a la patria, además del combate al narco. 2, retomo esto que decía yo del tránsito, porque hablando de estas ciudades dormitorio, hablando de estas zonas conurbadas a la ciudad, a la capital de México, donde se mueve la actividad económica, política, administrativa, en mucho educativa, pues se mueven muchas personas, se mueven muchos transportes, por supuesto, también se mueven mercancías, y eso ha provocado de toda la vida congestionamientos viales, que es a lo que voy. Porque la salida a ese lado de Hidalgo, que pasa por Indios Verdes, por zonas así urbanas, pues como que no muy agradables, como que, digo, no en el sentido peyorativo, espero que se entienda así. Zonas populares, zonas incluso de alto riesgo, donde también, bueno, pasa el teleférico como ya un medio de transporte ahí interurbano. Pero bueno, también ha provocado que ahí siempre se haga el congestionamiento vial, sobre todo en las mañanas, ¿no? Bueno, casi a todas horas, ¿no? Pero concretamente en las mañanas, cuando todo el mundo viene o va a su trabajo o a la escuela, y obviamente en las tarde-noche cuando todo el mundo se va, cuando ya concluye sus actividades y ya se va a dormir a su ciudad dormitorio. Bien, entonces esto llamaba la atención a esta persona a la cual le dedico el programa ahora, diciendo que por lo menos son 3 horas para llegar van a ser 3 horas para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles, y tomando en cuenta, si hablamos de un vuelo internacional, que por lo menos hay que estar 3 horas antes, este señor, que quiero mucho, así reflexionaba y alegaba, ¿no? Van a ser 6 horas que la gente va a perder en trasladarse y en estar ahí, no más para ir a tomar un vuelo internacional. Hablando de los nacionales, bueno, serán 2 horas, hora y media de espera, pero las 3 horas de ida no se les rebajan. Muy bien, entonces decía él, ¿qué tanto pueden ofrecer las aerolíneas de costos para que la gente quiera adquirir los boletos y aventarse esta ida, ¿no?
Y sí, es cuando uno reflexiona, porque pues yo veía esa parte de que bien, que la cuarta transformación, que López Obrador esté echando a andar ya sus insignias, concretamente el aeropuerto, tanto que se habló aquí incluso que se le arrebató a Texcoco el aeropuerto, por supuesto que siendo que ya tenía apalabrado Peña Nieto y el Estado de México, ahí los contratos, etcétera, incluso ya habían el espacio físico, ¿no? Los terrenos ya incluso hay con alguna cimentación, etcétera. Bien. Entonces es cuando uno dice, pues sí, efectivamente, no todo es así, ¿no? Y a mí me había encantado también la idea del aeropuerto Felipe Ángeles porque, pues, para la buena suerte de López Obrador, digo, porque también hay que decirlo, a la hora de hacer las excavaciones para cimentar, pues que se encuentran restos de mamuts. Y entonces es un aeropuerto que va a tener su museo con mamuts y no son uno ni dos, son pues varios, ¿no? Entonces eso también es así como muy padre, muy atractivo. Y la manera en que lo están decorando, por decirlo así, o pintándolo, aparte de que la torre de controles, bueno, pues toda una oda a la bandera de México, al escudo nacional y que bueno que si los baños están decorados con pues motivos populares de la cultura mexicana, como los luchadores, como la lotería, como bueno, cuestiones así, lo cual está muy bien, es excelente. Bueno, pues es cuando también de esa nube me bajo a la realidad oyendo a este señor que es muy cercano a mí. Exactamente, ¿no? Con esas 6 horas que uno dice, pues sí, cómo alguien va a atravesar la Ciudad de México, y además el Estado de México, esta parte que yo decía de Indios Verdes, Ecatepec y todo ese lado, que además es zona industrial, aparte de que es una zona popular también un poco complicada, ya es medio campo, es autopista, está también estas zonas habitacionales, estos fraccionamientos que, como les dije, ciudades dormitorio, y no están así como muy bien luego pavimentados la autopista o las carreteras o las calles, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a complicar ir a tomar un vuelo? Y además cuando uno regrese, ¿no? También, cuando uno aterrice y que pase la aduana o pase todas las revisiones y tomar el transporte para llegar aquí a la Ciudad de México o al Estado de México o a Hidalgo, o bueno, evidentemente la idea es que estando en Pachuca también pueda el aeropuerto contribuir a que haya un desahogo o más tránsito afuera de la Ciudad de México y que ya no vengan los turistas, los que tienen que viajar aquí a ahorcar más a la Ciudad de México en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que es el que está en funcionamiento al oriente de la Ciudad de México. Entonces, bueno, sí, uno se queda pensando eso, sobre todo, como repito, este señor que ha viajado mucho, tanto dentro de la República como al extranjero. Y es también cuando una se plantea y reflexiona que no bastan las peroratas, porque lo tengo que decir, todas estas arengas políticas, que sí está muy bien que ven lo bueno, pero no nos acaban de decir todo lo no tan bueno. Yo no quiero decir negativo o malo, sino como que estos ajustes, ¿no? Como en este caso del tiempo, ¿no? El tránsito. Hay otra cuestión que a lo mejor es lo menos, pero también pues el aspecto, porque ese lado de la ciudad, ese rumbo, ya para Pachuca, para estas ciudades dormitorio, no son precisamente, por lo mismo que son zonas industriales, zonas populares y eso, y que no están en algunas partes, pues como acabo de decirlo muy bien, asfaltadas, pues tampoco son así como muy bonitas de ver, ¿no? Muy estéticas. El aeropuerto seguramente lo está y bien, y por lo que también tengo entendido en notas que han salido, va a haber el día de cuando sea la inauguración, va a haber tours, ¿no? Para ir a conocer el aeropuerto, ir a ver exactamente este museo de los mamuts, toda esta imaginería, o sea, todas estas imágenes mexicanas plasmadas en los muros y en las puertas, tanto de los baños, como lo dije hace rato, como de las mismas instalaciones ya de la boletería de las aerolíneas y todo, o sea, todo muy mexicano y todo muy padre, pues sí, por sí mismo el aeropuerto será un lugar para ir a ver, ¿sí? No sé si como museo, pero por lo menos sí para ir a admirar, para ir a reflexionar y bueno, pues la parte histórica de los mamuts, eso pues está padrísimo, ¿no? Digo, pocos museos en el mundo, la verdad, y menos aeropuertos, pues pueden presumir de eso.
Nada más que como estos ajustes, porque el tránsito en la Ciudad de México, y hay que decirlo, pues sí es bastante malvado, ¿no? Esa es la palabra, sí es desesperante porque se atora, o sea, si uno sale 5 minutos tarde, llega no sé cuántas horas después a su destino, así porque aquí en la Ciudad de México hay que decirlo, el tráfico por la cantidad de coches, porque la gente se desespera, porque luego las calles no están así como precisamente muy bien planeadas o muy bien cuidaditas o con el suficiente mantenimiento asfáltico o los semáforos o lo que sea. Entonces siempre hay un atorón de algo. Con algo que se atore en todos lados. Y ni qué decir si hay manifestaciones, paros, plantones o alguna cosa así en alguna de las arterias. Entonces es algo que sí se tiene que resolver y eso es algo que también los ingenieros se deben ingeniar, se las deben pensar, deben discurrir. ¿Cómo lograr que también esas vías de tránsito garanticen que uno que va a pagar o que ya pagó su boleto de avión llegue al momento que tiene que llegar? Porque si es un vuelo internacional, lo repito, son 3 horas de anticipación, aunque uno esté ahí aplastado, sí, pero uno por cuestiones de seguridad y ahorita más con lo del coronavirus, este control sanitario, por cuestiones de logística y todo, hay un tiempo y si uno no llega a documentar en ese tiempo, pues aunque llegue y se quede las 3 horas ahí sentado, ya no se subió el avión. El caso nacional, bueno, será hora y media, 2 horas. Igual, si uno no llega en el momento, en el lapso, pues ya no documenten, ya no se sube. Entonces no puede ser que por el tráfico acá que se atore o porque está a las afueras de la ciudad con todos estos problemas que siempre han existido, por estos congestionamientos, por la zona, por todo, por la geografía misma, todo lo que ustedes me quieran decir, porque si llueve también ahí, cuando llueve es una zona bastante caótica, pues ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a suceder? Pero la parte así como muy terrenal, ya el ciudadano, el usuario, pues en dónde va a quedar, ¿no? Y bueno, pues yo con esta me despido esperando sus comentarios y agradeciendo la oportunidad de haber hablado. Saludos. Bueno, ya estamos aquí de regreso con ustedes. Muchas gracias por continuar en Minuto 28 TV. Agradecemos todo el apoyo de la Federación Internacional de Comunicadores, instalaciones desde las cuales estamos transmitiendo. Bien, el día de hoy tenemos una denuncia que nos presenta el señor Óscar Leonel Díaz Vargas, a quien le agradecemos su confianza y su presencia, Gracias. en torno a uno de tantos problemas que se suscitan en los corralones de la Ciudad de México. Óscar, platícanos un poco cuál es la situación que está enfrentando. Pues la situación fue que hace, ya va para año y medio, tuve le llaman alcance con proyección en un semáforo ahí en la avenida Chapultepec y Cuauhtémoc. En un acto total, se frenaron dos carros, le pego yo a un Aveo, lo impacto contra un BMW que iba delante del Aveo, y se baja el señor del Aveo, le pregunto que si todo está bien, me dice que sí, digo que no hay ningún problema, que yo le pago su deducible. El señor del BMW se baja muy agresivo, pues insultando y amenazando. Y dije, no hay ningún problema, yo te pago tu golpe, nada más vamos a ver qué te pasó, ¿no? Entonces vemos que le pasó y a su carro no le había pasado absolutamente nada. Le pido que esperemos a que llegue el ajustador. Llega su ajustador y le dice, no, pues tu deducible no procede porque no tienes daño que reclamar. No, pues yo quiero 10,000 pesos por mi fascia y quiero 10,000 pesos por mi fascia y de ahí no lo pude sacar al señor. Y obviamente pues ya estaba lleno de policías de tránsito. Entonces él dice, pues vámonos al juzgado civil. Entonces nos mandan al juzgado civil que está en Santa María de la Ribera. Me pasan con el médico legista, entro con el médico legista, salgo, me toma la declaración el juez cívico, en lo que, bueno, yo doy mi declaración, me citan a las 5:30 de la mañana para el peritaje, mandan los coches al corralón que está en Avenida Tránsito número 10. Al otro día me presento a las 5:25 de la mañana y resulta que el peritaje había salido a las 4:30 de la mañana. A ellos les habían entregado ya sus autos y a mí me habían marcado que tenía yo que pagar una cuantía de 60,000 pesos, que porque esa era la que había marcado el peritaje. Y además ya no estaba el juez cívico que estaba llevando pues, el expediente, que me presentara hasta el lunes para que me dieran información. Me presento el lunes a las 8 de la mañana,
y resulta que pues me dice que no, que pues que yo había salido responsable. Le digo, bueno, pero ¿por qué si a mí me citaron 5:30? Yo llegué 5:25 de la mañana y resulta que sale antes el peritaje. Me dice, bueno, pues es que el perito llegó antes y él pues se hizo de una vez el peritaje y estaban estas dos personas presentes y de una vez se hizo el peritaje. Y tú saliste responsable y tu expediente ya se mandó al juzgado de cuantía menor, de que está en Avenida Patriotismo, al juzgado 22. Voy inmediatamente al juzgado 22, ahí en Patriotismo, me reciben, mi expediente no está, que todavía no recibía nada, que me presentan al siguiente día, esto fue un lunes, voy el martes que no, por la pandemia estaban trabajando salteado, que no tenía nada, me presento el miércoles tampoco aparece mi expediente, total que todo el mes de octubre, porque esto fue el 11 de octubre, todo el mes de octubre me la pasé yendo a tratar de, pues que me dieran mi expediente, ¿no? Mi expediente para poder, pues, resolver el asunto. Paso con la juez del juzgado y la juez del juzgado lo único que me dice es que pues que tengo que pagar los 60,000 pesos, si no, no me liberan, no hay liberación de mi auto, ¿no? Y mientras pues mi carro estaba en el corralón. Y se viene noviembre, el 17 de noviembre salen los juzgados de vacaciones, nadie me atiende, nunca me enseñan mi expediente, viene diciembre, en enero vuelven a entrar, se viene lo de la pandemia, vuelven otra vez los juzgados a trabajar intercalados. Vuelvo a ir y mi expediente nunca me lo enseñan. Yo me recomiendan sí, diferentes licenciados y todos los licenciados me sacaban que era 2,000, que era 3,000, que era 2,000 y nadie me resolvía nada. Se intentó llegar a un acuerdo, no sé por qué medio la persona del ABO pues obtuvo mi teléfono celular, me marca y me dice que si llegábamos a un arreglo, luego primero tengo el número de la persona del BMW, me dice yo sí lo tengo. Resulta que él se pone de acuerdo, al otro día nos quedamos de ver ahí en La Espiga, que está ahí en Insurgentes y Baja California, en la mañana, y se supone que habíamos llegado a un acuerdo. Al otro día que nos presentamos en el juzgado para yo pagar el deducible, resulta que el señor del BMW no se presenta. Y bueno, pues me dicen que mientras el señor del BMW no se presentara, pues no me podían liberar mi carro, que aunque yo le pagara al señor del ABO, mi carro no iba a ser liberado hasta que no nos notificaran. Le pregunto que en cuánto tiempo me entregarían mi notificación. Me dicen, pues se puede llevar 6 meses, a lo mejor hasta un año, porque se les tiene que notificar personalmente a los tres para que los tres estén presentes y se trate de llegar a un convenio. Notificación que no ha llegado, llevo un mes, ya va un año, ya va para un año y medio casi, y mi carro sigue en el corralón y no tengo respuesta de nadie por ningún medio. Y voy al corralón a preguntar y me dicen que pues, tengo que pagar una multa de 110,000 pesos ya por el tiempo que lleva el coche, que porque tengo 3 multas, que porque tengo 3 arrastres, o sea, me están cobrando un chorro, ¿no? La verdad es que pues ya viendo eso, pues, o sea, me di por vencido, ¿no? Hasta que por medio de una amiga me dijeron, bueno, pues que viniera a pedir ayuda aquí y pues como vine y bueno, pues ese es el problema que tengo. Aquí, ¿qué autoridad es la que ya debe de dar solución? ¿El juzgado cívico? En teoría se supone que son los de cuantía menor. Yo acudí al corralón hace como 15 o 20 días para ver si todavía existía mi coche. De entrada, cuando me abrieron la puerta, me dijeron, ¿sabes qué? Que tu carro ya no está, tu carro ya se mandó a otro lado, a deschatarrización supuestamente. Le digo, pero ¿cómo lo pueden mandar a deschatarrización si mi coche todavía si no me ha llegado notificación del juzgado, ¿no? Y me dicen, pues ¿qué carro es? Le digo, no, pues es un Mercedes y es negro y es el que está ahí, porque ahí se veía el coche. Y ahí donde yo lo dejé, ahí seguía el carro, ¿no? Afortunadamente no lo han desvalijado, no le han quitado nada a mi carro. Entonces es cuando me permiten entrar al coche y pues me dicen, ¿sabes qué? Pues si no hay parte, o sea, si ya no se presentó la parte acusada,
pues tu carro ya te lo deben de haber liberado desde hace muchísimo tiempo. Dicen, no sabemos, o sea, ve y trata de investigar qué es lo por qué no te lo han liberado, ¿no? ¿Qué juez o jueza es quien lleva este caso? Híjole, la verdad no recuerdo el nombre, porque como no me entregaron ningún expediente, no tengo ningún expediente, entonces pues la verdad es que no sé qué jueza es la que lleva el caso, lo único que sé que es el juzgado 22, que es a donde yo me estaba presentando. O sea, que estamos ante un caso en el cual, pues, aparentemente ya no hay parte acusadora, según Exactamente. entiendo, pero tampoco hay expediente, Exactamente. pero a la vez no le entregan su No me vehículo. entregan mi coche y aparte quieren que pague una multa de 110,000 pesos, que ahorita pues la verdad es que no hay forma de sacarlos por ningún lado, ¿no? Exactamente. Entonces, y la verdad es que el carro, pues su valor es cuando máximo de 130,000 pesos, por mucho, ¿no? Entonces, pues por eso fue que vine, o sea, ahora sí que es la última instancia a la que recurro para ver si de alguna manera puedo yo recuperar mi auto, ¿no? Sí. Bueno, pues la denuncia está hecha. Esperemos que las autoridades, los juzgados tomen cartas en el asunto y pues ya resuelvan esta situación lo más pronto posible. Muchas gracias. Oscar Leonel Díaz Vargas, muchas gracias Ah, por la pues, confianza gracias a por estar ustedes. aquí con nosotros. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Amigos, estamos de regreso transmitiendo desde las instalaciones de la Federación Internacional de Comunicadores, aquí Minuto 28 Televisión. Bien, pues ya antes de despedirnos, además hacer un comentario, saber qué es lo que está pasando. Hemos recibido bastantes denuncias en torno a este caso. Queremos saber qué es lo que está pasando realmente entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía Cuauhtémoc, en donde por una parte el gobierno está señalando y llevando a cabo una serie de acusaciones en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas por unas supuestas agresiones a dos elementos de la policía auxiliar. Por su parte, pues la alcaldesa tampoco se ha presentado a los citatorios que le han hecho, e incluso entre el personal de la misma alcaldía existe ciertas dudas, cierto temor en qué es lo que está sucediendo, ya que, por ejemplo, el pasado 24 de febrero, Día de la Bandera, en donde se llevó a cabo una ceremonia cívica ahí en la explanada de la alcaldía, pues la alcaldesa no hizo acto de presencia. En la tarde tenía que presentarse en los juzgados a declarar en torno a esta situación de los policías. Tampoco se presentó. En sus redes sociales solamente apareció un comentario en Twitter respecto a que pues lamentaba mucho la situación de lo que está sucediendo en Ucrania. No tocó ni un tema acerca de la alcaldía, no tocó ningún punto en torno a los señalamientos que se le están haciendo. Entonces, pues sí, tanto la ciudadanía, tanto los vecinos de Cuauhtémoc como la misma población, sí están deseosos de saber qué es lo que está sucediendo, si hay un conflicto realmente ahí entre el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía, si es un conflicto personal o si es un conflicto político o realmente está pasando algo. Incluso ya se habla de la posibilidad de que a Sandra Cuevas se le dio un plazo de 3 meses para poner orden, o de lo contrario se le va a exigir no podemos hablar de renuncia, ya que un cargo de elección popular es irrenunciable, pero sí una licencia permanente. Es momento, creo que las autoridades, tanto de la Ciudad de México como de la misma alcaldía, pues digan, den la cara y nos platiquen, y sobre todo a la población, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están haciendo. Bien, pues dejamos la interrogante abierta, damos salida a esta serie de denuncias que nos han hecho llegar por parte de vecinos y de trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc. Y pues por mi parte no me queda otra más que agradecer su presencia una vez más aquí con nosotros en Minuto 28 Televisión, agradecer el apoyo de
Michelle Delín en la edición de este programa. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a nuestros invitados, y invitarnos a que la próxima semana estén una vez más aquí con nosotros. Mi nombre es Rubén Martín. Hasta la próxima.